Démosle un minutito más a Mayra, que todavía no se une Mayra García. Edison hoy día no se unió, ¿qué pasaría? Listo, sigamos. Sigamos ya, esperemos ya se de unir Mayra, entonces que se vaya adheriendo a la clase. Entonces estábamos viendo como este pequeño esquema en donde veíamos un poco cómo el agua se va de una forma eliminando del suelo. Ahora acá abajo dentro de este mismo esquema ustedes pueden ver como la parte como cafecita viene a ser la parte sólida del suelo y vamos viendo también cómo el agua de alguna forma cuando está saturado, aquí por ejemplo el 440 ml, en estos cuadritos está como tratando de retratar eso, ahora es muy esquemático, obviamente no va a estar el suelo encuadrado y el agua encuadrado, sino es una cosa distinta. Sin embargo, sirve un poco para ir entendiendo. Entonces, en un principio, aquí en este caso, sería un suelo saturado, es decir, todo está lleno de agua. Si ustedes se fijan, entonces hay, digamos, 100 gramos de suelo y 40 ml de agua, ¿sí? Entonces, estos 40 están como llenos de alguna forma, todo el suelo con agua. Después va pasando el tiempo y de alguna forma va eliminando agua de este suelo y ingresa aire. Entonces aquí ya no hablamos de un suelo saturado, ¿sí? Sino más bien de un suelo que contiene agua, pero ya no de forma saturada, porque no está totalmente saturado con agua, sino vemos que en esta cuestión o en este sentido, aquí tenemos también aire y vemos cómo el agua y el aire se disputan de alguna forma el espacio. Y así sucesivamente va disminuyendo el agua del suelo hasta el punto en que nosotros nos encontramos con el agua higroscópica. Esta agua higroscópica que es retenida por cuestiones electrostáticas, ¿sí? En el suelo, y de esa manera el suelo que yo les indicaba aquí, no es que solo tenemos partículas de suelo, también va a tener esta agua higroscópica e incluso agua capilar dentro de sus poros, compartiendo de alguna forma con el aire. Y vamos viendo cómo el espacio de los poros, a medida que pase el tiempo, va siendo ocupado por aire. Sí, la parte sólida se mantiene, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que se están moviendo justamente dentro de la dinámica del suelo vienen a ser los fluidos. Sí, sí está claro como un poco este esquema. Voy a prender la cámara. Sí. No, muy bien. Ya, perfecto. Ahora aquí hay otro gráfico igual sobre el mismo tema, ¿sí? En donde se hace como una especie de diagrama en donde se grafica el sólido y también se grafica el agua, ¿sí? Entonces en este lado tenemos nosotros la parte sólida, pues no, acá la parte sólida, perdón, en el eje X, y en este otro lado en cambio venimos a ver el agua, ¿sí? En porcentaje, este es en porcentaje y en cambio acá es el agua en centímetro por metro de suelo, ¿ya? Entonces lo que pasa aquí, por ejemplo, en este caso es como diferentes tipos de suelo, ¿sí? Ustedes ven, el uno dice sand, ustedes saben inglés. Bueno, pero el uno dice sand, el otro dice sandy loam, lead loam, clay y clay loam y clay. Entonces, de acuerdo a cómo vaya cambiando la textura del suelo, en realidad
va a ir igual cambiando como el tema de la fluidez del agua. Sí, entonces vamos viendo que a medida que los suelos se vuelven más pesados, digamos, de alguna forma, sí, sí, lo que va a ir pasando es que igualmente el porcentaje de agua va a ir de alguna forma eliminándose, ¿sí? Entonces, en este caso, igual les habla de agua disponible y agua no disponible. Este es el agua no disponible y este es el agua eh, disponible para las plantas. Y va cambiando de acuerdo a cómo vaya cambiando igual la textura del suelo. Pero en eso no vamos a ahondar, es un poco para que ver unos esquemas. Ahora, otra cuestión importante dentro de estos es hablar del potencial del potencial matricial, ¿sí? Ahora este potencial se debe a dos fuerzas, una de absorción y otra que es de capilaridad. La capilaridad que ya habíamos visto, ¿cierto? Y en cambio la absorción más bien es consecuencia de que la superficie de las partículas en la superficie de las partículas sólidas hay una descompensación de cargas eléctricas. Cuando hablo de descompensación de cargas eléctricas, es decir, que no están iguales las cargas positivas que las negativas. Siempre por lo general en la materia lo que hay es un equilibrio entre estas, ¿sí? Para que no haya como esta electricidad de alguna forma. En los procesos de absorción no hay ese equilibrio, hay una descompensación y por lo tanto puede haber o más de las unas o más de las otras. Y eso permite que el agua pueda, de alguna forma, actuar como dipolo, que es lo que hablábamos en higroscopía, ¿no es cierto? Que el agua tenga estos momentos o estas cargas, justamente debido a que hay una descompensación de cargas dentro del suelo como tal. Y en ese caso, el agua es retenida, como ya habíamos visto, la electrostática es como muy importante dentro de esto, por este fenómeno que es la higroscopicidad, o puede ser retenida por capilaridad. Un poco aquí está tratando de explicar en este esquema esta cuestión. Entonces vemos que el suelo tiene cargas. Toda la materia va a tener cargas positivas y negativas porque está compuesta por electrones y protones, ¿no es cierto? Los que ya vieron química general. No sé si los de primero se ubiquen un poco en esto, pero bueno, entonces todas estas cargas positivas y negativas que existen deben estar equilibradas para que no haya carga eléctrica, ¿sí? O no haya estos procesos de dipolo. Lo que pasa es que en estos casos puede ser que no estén compensadas, no sé, el mismo número de cargas positivas y negativas, y en ese sentido tenga que complementarse. Es decir, si hay una carga positiva de más, tendrá que atraer una carga negativa. Si hay, yo que sé, dos cargas negativas de más dentro de la masa sólida, tendrá que atraer dos cargas positivas para igualar, ¿sí? Entonces eso genera estos efectos o genera esto que se conoce como el potencial matricial. Sí, y este potencial matricial no solo es generado por este proceso de descompensación de cargas, sino también por la capilaridad. Entonces aquí ustedes pueden ver una representación de dos especies como de capilares, ¿sí? Entonces el agua, de acuerdo a la dimensión o al diámetro que tenga un capilar, va a ascender hasta una u otra, o a otra altura, ¿sí? Y gracias a eso se va a quedar retenida. Entonces este potencial se va a formar justamente por estos dos aspectos, de alguna manera. De ahí otro elemento u otro potencial súper importante, este sí es importante de hecho, es el potencial hídrico. ¿Sí? Este potencial hídrico se lo obtiene de sumar el potencial gravitacional más el potencial de matriz, ¿sí? Y más el potencial osmótico. Ahora, este potencial gravitacional viene a generarse justamente por uno de los mecanismos que vimos, que era la infiltración del agua lluvia por gravedad. El potencial de matriz, en cambio, es la fuerza que tenga el suelo de retener el agua, de alguna manera, y el potencial osmótico aparece ya en suelos salinos.
estos suelos salinos, debido a las sales existentes en el mismo, van a generar procesos de procesos osmóticos, ¿sí? Y en ese sentido, estos potenciales por lo general se miden en bar o en atmósferas, ¿sí? Y igual se puede transformar lo uno en lo otro con esta equivalencia. Sabemos que una atmósfera es 1.03 bar y se miden a través de un tensiómetro. Sí, ahora el tensiómetro no es esto que está aquí, simplemente es como para darnos el ejemplo. Si este tensiómetro me va a dar a mí un potencial energético, en realidad el potencial viene a ser una especie de energía, una energía más o menos, ¿sí? Y es el que nos va a, de alguna forma, a dar un potencial hídrico especial en el suelo. También se habla del potencial de agua del suelo. Este, en cambio, viene a ser definido como la diferencia de energía libre por centímetro cúbico que existe entre el agua en un punto bajo, bajo consideración en el suelo y el agua libre. Ahora estas dos se van a ubicar a la misma altura y se van a someter a la misma presión y temperatura para determinar un potencial de agua del suelo, de alguna manera. Entonces, ese sería como otro elemento a considerar. Aquí habla un poco el potencial de matriz, que en cambio viene a ser la diferencia de la energía libre por centímetro cúbico que existe entre el agua en un punto bajo, en un punto bajo consideración en el suelo y la de una solución idéntica a la solución del suelo, ubicada a la misma altura, sometida a la misma presión y a la misma temperatura. Es decir, yo estoy generando estos potenciales a partir de patrones de comparación que me permiten a mí determinar estos potenciales de alguna forma. Y en este caso, este va a determinar, en general, es la fuerza de retención que tiene un agua, del agua por el suelo. Entonces, qué tan fuerte es esta retención, es lo que nos va a dar este potencial matricial. Y en cambio, el potencial osmótico viene a ser la diferencia de energía libre por centímetro cúbico que existe entre el agua y una solución, que sería el patrón, ¿sí? Y el agua libre igual ubicada a la misma altura, sometidas a la misma presión y temperatura. Este, en cambio, se mide solamente para suelos salinos. Ahora, estos potenciales de aquí no los van a entender mucho porque un poco más tiene que ver con el tema de balances de energía, de termodinámica, que no han visto, entonces no vamos a ahondar mucho en estos potenciales. Y de ahí está el potencial gravitacional, que es en cambio una diferencia de energía potencial por centímetro cúbico que existe entre el agua del suelo en un sitio bajo consideración y el agua en una altura de referencia. Es decir, se toma una altura referente en este caso y se compara un poco la energía que existe del agua con un fluido que vaya cayendo a la misma altura. O sea, siempre vamos a generar patrones de comparación. Aquí un poco se habla más de la infiltración del agua de lluvia por efecto de la gravedad. Ya, ahora también nosotros dentro del suelo podemos hablar de lo que es una clasificación biológica de la humedad. Sí, como vimos anteriormente, el suelo siempre va a tener agua y por ende va a tener humedad, y en ese sentido se va a ver igual una clasificación biológica, es decir, comparado con factores de vida. Bajo esto tenemos el coeficiente de Marchi-Test permanente, que también se lo conoce como CMP. ¿Sí? Este se lo va a definir como el máximo contenido de humedad de un suelo al cual las plantas permanecen marchitas. Entonces, este va a referirse más al tema de las plantas marchitas en ausencia de demanda atmosférica. Entonces, en este caso,
cuando no hay una atmósfera adecuada, las plantas empiezan a marchitarse, ¿no es cierto? Entonces, este coeficiente se va a medir en función de eso y se va a determinar como el máximo de humedad. Ahora lo que nos dice es que justo este delta M, cuando veíamos por acá arriba, el potencial de matriz para estos casos de marchitez va a ser de entre 10 a 20 bars, de menos 10 a menos 20 bars. Y ahí tenemos la capacidad de campo, que la vamos a definir como la CC, que es el agua que permanece retenida en el suelo luego de una lluvia y pasadas 24 horas. Entonces esta agua nosotros la vamos a medir en cuánto se retuvo en el periodo de 24 horas, ¿sí? Y de acuerdo a eso yo voy a obtener una capacidad de campo, ¿sí? De ese sector en específico. Este contenido de agua o de humedad es el contenido de humedad a 1/3 de bar, ¿sí? Por encima de este coeficiente de campo, el agua se pierde rápidamente y todos los poros están llenos de agua y falta de aireación, y la falta de aire que existe dentro de estos poros impide que se absorba más agua. Entonces, como vimos, el suelo no es que solo tiene agua, ¿no es cierto? Tiene también aire. Entonces, si el suelo está como lleno de aire, va a impedir que esta agua sea absorbida de inmediato por el suelo. Entonces esto va a ir generando o va a irle dando diferentes medidas o matices a esta capacidad de campo. Ya, ahora tenemos también por otro lado el agua disponible, que en cambio se la va a definir como la resta o la diferencia entre la capacidad de campo y el coeficiente de marchitez permanente, es decir, va a ser CC menos CMP, que sería como mi agua disponible de alguna forma. Esa es como sencilla de entender. Aquí igual nos presentan en esta gráfica diferentes como porcentajes de humedad con respecto al tiempo y dependiendo de la textura, si la textura es fina o la textura es gruesa. Entonces, basándonos en eso, cuando nosotros tenemos texturas gruesas, va a haber menor retención o menor porcentaje de humedad con relación a en cambio, la humedad que retendrían las texturas finas. Ahora, ¿por qué podemos decir esto? Si ven, a medida que pasa el tiempo, esta de aquí, que es la azul, la textura gruesa tiene menor porcentaje de humedad, que corresponde a mi eje Y, con relación, en cambio, a las texturas finas que tienen un porcentaje de humedad todo el tiempo mayor a las de las texturas gruesas. ¿Sí? Entonces, igual aquí me definen como 3 puntos cuando, digamos, hay una humedad, un porcentaje alto de humedad. A eso se le denomina contenido de humedad a saturación completa. Entonces, vemos que hay una alta cantidad de humedad. De A a B, que sería de este punto a este punto, es decir, esta parte de aquí, tanto para la una como para la otra, es el agua de escurrimiento rápido. Entonces vemos que se va a liberar de una forma más rápido en el tiempo. Y después tenemos de B a C el agua de escurrimiento lento, que va a tener, digamos, mayor tiempo de permanecer en el suelo, es decir, va a ser más lento su eliminación, si vemos. Ahora, en este caso, si comparamos las texturas gruesas, va a ser un proceso más rápido que en las texturas finas, ¿sí ven? Porque el tiempo es menor, hasta el punto C. Y de ahí, la C viene a ser la capacidad de campo, que estábamos viendo hace un rato, ¿sí? Que igual es menor para texturas gruesas que texturas finas. Siempre va a haber mayor humedad cuando los suelos o el grano del suelo es más fino que cuando el suelo o cuando el grano del suelo es más grueso. Es decir, estos granos más finos van a permitir retener mayor tiempo el agua. Ahora, ¿esto por qué será? ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué pasa cuando los granos son más finos, que retienen mayor cantidad de agua? ¿Qué se les ocurre que puede estar pasando ahí? ¿Qué se les ocurre? Que sellan más los espacios para que se filtre el agua. Gracias a su... ¿Cómo me dijo? ¿Cómo sería? Que sellarían más los espacios. Sellarían más los espacios. Entonces, por lo tanto, detendrían más agua, los hoyos que se generan en el suelo. Ya, ya. Ahora lo que pasa aquí es que, por ejemplo, como son partículas más finas, forman estos capilares. ¿Y se acuerdan que son como estos filamentos muy finos que retienen el agua? Entonces generan capilaridad de alguna forma. Por otro lado, hay mayor superficie de contacto. Cuando hablo de mayor superficie de contacto, quiere decir que estas partículas más finas, como son más chiquitas, generan que más cantidad de la superficie de ese suelo esté en contacto con el medio y puede generar incluso estos procesos electrostáticos de higroscopicidad. Mientras que los suelos más gruesos, por ejemplo, el tema de capilaridad es menor, porque como los espacios o los poros son más grandes, permite que fluya más rápido, ¿no es cierto? El agua, entonces se va más rápido. Por eso el tiempo igual es menor y la humedad va a ser menor. Por un lado, y por otro lado, el tema de higroscopicidad es afectado porque hay menor superficie de contacto al ser partículas más grandes. En ese sentido hace que igual el agua se vaya más rápido, no se retenga por higroscopicidad y tampoco por capilaridad, sino en menor proporción a los suelos que son más finos, sí, que forman poros más pequeños y por ende capilares. Sí. Siguiendo en este tema del movimiento del agua en el suelo, como habíamos visto, obviamente se mueve a través de los poros que tiene esta agua, ¿no es cierto? Por los espacios porosos. Y eso generaba lo que habíamos visto hace un rato, diferencias en los potenciales del agua, y por eso es que había como estos diferentes potenciales que vimos hace un rato, matricial, gravitacional, etcétera. Y estos potenciales del agua se generan uno por acción de la gravedad, que hablamos del potencial gravitacional, por la diferencia de potencial de la matriz, que era el potencial matricial, y por la combinación de las dos en muchos casos. Sí, en ese sentido, el movimiento del agua se puede dividir en flujo saturado, flujo no saturado. ¿Sí? Cuando hablamos de flujo saturado, quiere decir que el agua se va a estar moviendo por poros grandes. O sea, las partículas van a tener porosidades más grandes y por ende también las partículas son más grandes. ¿Sí? Bajo la acción de la gravedad y cuando el suelo se encuentra saturado. Cuando hablo de la acción de la gravedad, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra. Y cuando el suelo está saturado, quiere decir que todos los poros están llenos de fluido, ¿cierto? No hay ni un poro vacío de alguna forma. Y también se puede hablar de los flujos no saturados cuando se da este movimiento por poros más pequeños. Es un movimiento más capilar, es decir, por estos filamentos, por estas cuestiones muy finas y por diferencia de potencial de la matriz. Además de eso, también este movimiento del agua dentro del suelo se rige por una ley que es la ley de Darcy. Ahora esta ley de Darcy lo que hace es un poco relacionar la velocidad del flujo y el gradiente de potencial. Por esto parece física. Recibieron física, tal vez a mí me parece que a ustedes sí les dan, pero no estaba segura. Tal vez ya recibieron física. ¿Aló? Ajá. Sí. Sí. No sé si hablaron algo de esto, de la ley de Darcy o no.
Ya. Ya, entonces esta ley de Darcy lo que relaciona justamente es lo que yo les decía, la velocidad de flujo, que se va a hablar en una velocidad en centímetro por día. Ustedes saben, la velocidad se expresa en longitud sobre tiempo. En este caso va a ser centímetro por día. Y esto va a ser igual a una constante, ¿sí?, de conductividad hidráulica, que la vamos a llamar K, por el gradiente de potencial, que está definido como un no sé qué letra es esta, phi, no sé, sobre dz. Ahora, este dz viene a ser justamente una, está medio raro para explicar. Esta es una diferencial de potencial con respecto a al diferencial de distancia, es decir, de longitud. Si esto está dado como una derivación, bueno, aquí están expresados como diferenciales o derivadas de alguna forma, ¿sí? Entonces son como una variante entre el potencial final menos el potencial inicial sobre la distancia final menos la distancia inicial. Este de aquí y este de aquí, respectivamente. ¿Cómo más les explico eso? Es que eso está como raro, ¿verdad? Déjenme anotarlo bien. Entonces, lo que les estaba tratando de decir aquí es que este de phi, no puedo escribir el signo, voy a poner una O en vez del signo, va a ser igual al potencial final que haya calculado menos el potencial inicial. Mientras que este otro, que es el de z, ¿sí?, este va a estar dado por una z final, estoy hablando por un punto final, o sí, un punto final menos un punto inicial. Cuando yo estoy hablando en este caso de distancia. ¿Sí? Entonces, vemos que estas, en realidad, este de phi y este de z van a ser una relación entre algo final menos lo inicial. Obviamente lo que se hará para aplicar esta fórmula es, primero calculo un potencial final respecto al fenómeno que esté estudiando, defino el potencial igual inicial y hago una resta. Igual, si estoy haciendo de una distancia A a una distancia B, sería desde la distancia B menos la distancia A. Sí, entonces de esa manera este de aquí viene a estar dado como por días y este de acá en cambio vendría a estar dando el K por el D, de alguna forma los centímetros. Sí, con el tiempo y con los centímetros de alguna manera. Ay, no puedo salir de aquí, ya. Ahora esto de aquí, como en la prueba, como que no les pondría así, a menos que ponga algo como ya con los datos dados. No pondría algo complejo porque claro, para entender esto necesitan aprender otras cosas que todavía no han visto. No estamos como viendo nada más. Lo que me interesa que se entienda es un poco que este movimiento del suelo está regido por esta ley de Darcy, que relaciona velocidad de flujo y gradiente de potencia. Eso es lo más importante de esta sección. Ahora tenemos otra cosa que es la velocidad de infiltración. Como habíamos visto hace un rato, la infiltración viene a ser como este proceso de que el agua ingrese de alguna manera al interior del suelo por medio de filtrarse. Ahora esto se filtra también por medio de los poros y todo eso. Entonces, esta es la velocidad con que el agua pasa del exterior al interior del perfil. Es decir, el agua empieza a llover, ¿no es cierto? Hay agua en la superficie y esta empieza a filtrar, ¿sí?, a los diferentes horizontes del suelo por un lado y por ende al perfil del suelo. El perfil viene a ser justo este constituido por las diferentes capas. Esta velocidad de infiltración es importante que nosotros la estudiemos debido a que un poco, bueno, se relaciona bastante con la planta, porque de acuerdo a esto, igual las raíces de la planta podrán absorber o no este líquido con nutrientes, etc.
Por ejemplo, cuando no hay esta infiltración, las raíces no tienden a no penetrar mucho. ¿Sí? Entonces, no sé si han ido al oriente especialmente, hay suelos como que no permiten como esta infiltración, a pesar de que hay mucha humedad en el oriente. Sin embargo, ustedes encuentran bosques donde las raíces están encima, o sea, están por encima, se ve el arbolito y las raíces por encima. Eso es porque no hay una buena infiltración, entonces la raíz para vivir o la planta para vivir tiene que tomar prácticamente el agua de la zona somera del suelo, es decir, de la parte superficial, entonces empiezan a desarrollarse en esa zona. Y por eso es que esta velocidad de infiltración es realmente importante. Si la velocidad de infiltración es como pequeña o baja, ¿no es cierto? Esto significa que un pequeño porcentaje de agua penetra en el suelo, ¿sí? Y más bien en este suelo lo que se favorece o lo que predomina es que el agua se escurra superficialmente. Ahora, esta agua cuando se escurre superficialmente vimos que lo que hace es arrastrar, ¿no es cierto? Arrastrar diferentes materiales que no se encuentran consolidados en el suelo, ¿sí? Y en general, cuando se da estos fenómenos, puede producirse procesos de erosión del suelo. Ahora, esta erosión, ¿por qué se produce? Porque el agua está arrastrando nutrientes, todo lo que tenga el suelo, al no poder penetrar, ¿no es cierto?, los nutrientes, nada, sino que lo que hace es más bien arrastrar material y va degenerando las capas del suelo y eso va a la larga generando procesos de erosión. Ahora, es mucho más fuerte en casos de que no haya plantas, que no haya vegetación, es terrible que se dé este fenómeno. Si hay vegetación, de alguna forma la vegetación va reteniendo el suelo, pero si no la hay, en cambio el proceso de erosión va a aumentar. Ahora, si esta velocidad de infiltración es una velocidad grande o tiene un valor grande, en cambio se puede originar problemas de exceso en presencia de horizontes impermeables. Supongamos que tenemos un suelo que no permite, o sea, digamos, tenemos las capas del suelo, ¿cierto? Entonces infiltra el agua y llega justo a un horizonte en donde ya no permite el paso del agua, que veíamos en el esquema que vimos casi al inicio. Entonces, al no permitir el paso del agua en este horizonte, lo que genera es que el agua se vaya acumulando, y de alguna forma va a sobresaturar ese suelo. Y eso va a generar problemas, ¿sí? Ahora, si digamos, esta capacidad o esta velocidad de infiltración es grande, pero el suelo es permeable, no genera problemas, sino más bien evacuación ligera o rápida del agua. Pero en suelos impermeables, en cambio, o en horizontes, perdón, impermeables, digamos, llega aquí, chocó, ya no puede pasar, entonces empieza a acumularse y hay una sobresaturación del suelo y puede generar incluso zonas pantanosas con exceso de agua o con exceso de humedad. Y eso, en vez de favorecer, puede desfavorecer también a la vegetación, por un lado, y al desarrollo del suelo como tal, debido a que se encharca o se estanque el agua. No sé si tienen preguntas para pasar después al otro. Ahora, ¿cómo borro esta parte de aquí? Me quedó escrito. ¿Tienen tal vez preguntas? Esto estaba bastante teórico, ¿no es cierto? Sí. Es full teórico. Pero no sé cómo le están viendo. Ahora hay cosas que capaz no puedo ahondar porque no han visto algunas materias, entonces solo que entiendan lo principal necesito. Sí, ahora vamos a ver en cambio los factores de los cuales depende la cantidad que se mueve en un perfil. Entonces sabemos que el perfil del suelo está constituido por las diferentes capas, ¿no es cierto? Entonces son las diferentes capas u horizontes. Entonces en ese sentido, igual, y la cantidad de agua que se quede retenida o que pase, lo que sea en el perfil, va a depender, por un lado, de la cantidad de agua que recibe el suelo, es decir, de la precipitación o del agua que viene fluyendo que recibe ese suelo,
¿sí? Por otro lado, de la capacidad de infiltración del suelo, si permite el paso o no permite el paso, como habíamos visto hace un rato. Si son no permeables, o sea, va a generar un efecto u otro. También va a depender de la cantidad de agua que el perfil pueda retener, es decir, si hay, no sé, higroscopicidad, si hay capilaridad, por ejemplo, van a influir en cómo el agua se esté moviendo en ese perfil. Depende de la textura, vimos hace un rato, si son partículas más grandes o más pequeñas, van a retener mayor o menor agua dependiendo de cómo esté conformada o de la textura que tenga ese suelo. Y de la estructura, que tiene que ver igual con lo mismo, ¿no? Partículas grandes, pequeñas, casi homogéneas o muy heterogéneas. Depende un montón de esto también, cómo se vaya a mover el agua en el perfil. Entonces, estas, digamos, es como forma de conclusión de alguna manera, de que todos estos factores van a intervenir en cómo se mueva el agua dentro de un perfil de suelo, ¿sí? De la cantidad de agua que reciba, de la capacidad de infiltración, de la cantidad del agua que pueda retener, sea por higroscopicidad o capilaridad, que vimos hace un rato, de la textura y de la estructura del suelo, estructura de los componentes que tenga ese suelo. Si son componentes muy polares, por ejemplo, o que se polarizan o son catiónicos, lo que van a hacer es retener más agua por efecto de dipolo, ¿no es cierto?, del agua. Entonces las cargas positivas la atraen y van a permitir de alguna forma retener más agua. Entonces tiene que ver incluso con su estructura química y física del suelo. ¿Sí? Ahora también es importante entender dentro de este movimiento del agua en el suelo las plantas, o sea, cómo estas plantas pueden de alguna forma proveer de agua a los diferentes suelos, ¿no es cierto? Entonces se sabe que del total del agua que llega a la superficie del suelo, solo una pequeña cantidad, ¿no es cierto?, queda en la parte o cerca de la parte superficial, ¿sí?, de la superficie de absorción de las raíces. No toda el agua se queda como a la altura de las raíces, sino esa agua puede estarse moviendo quizás hacia más abajo o evaporándose o cualquier cosa puede estar pasando. Entonces, eso es importante por un lado. Ahora, para que el agua llegue a las raíces, es necesario que llegue por dos tipos de fenómenos. ¿Sí? Es necesario, por un lado, el movimiento capilar. Entonces, las raíces lo que hacen es tomar el agua